¿Qué suerte tenemos de vivir en uno de los países más seguros del mundo? Qué suerte teníamos de vivir en uno de los países más seguros del mundo. La suerte se acabó, ya no hay esa suerte, y no solo ahora ya no tenemos suerte, sino que tenemos mala suerte, porque no tenemos capacidad para revertir la nueva realidad criminal que azotó Europa desde hace 2 décadas más o menos, primero en Francia y en Suecia, en Bélgica, y que ahora está impactando en España. Ya no tenemos esa suerte, es mentira, eso ya es una historia de viejas, eso ya es un camelo para convencerte de que estás seguro, pero en realidad no te dan seguridad. El ciudadano cada vez más lo percibe porque sale a la calle, y lo que le cuentan en el telediario, las estadísticas que le nombran en el telediario, no van acordes con lo que él ve en su barrio. Él lo que ve claramente, sobre todo en las grandes urbes, sobre todo primero, como en todos los países anteriormente, en los barrios periféricos, es que el barrio en el que creció ya no es el barrio en el que vive, y tiene bastante miedo en que no vaya a ser el barrio, ni muchísimo menos, ni de cerca, en el que vayan a vivir sus hijos. No, ya no tenemos suerte. Y no todo el mundo se puede ir del barrio. No todo el mundo, además eso es una trampa mortal. La degradación del barrio es lo primero, es uno de los ítems que impide que tú puedas vender tu casa y irte a otro barrio, porque tu casa, precisamente por esa degradación está devaluada. Entonces acabas en una trampa mortal. No puedes irte, tienes que vivir allí. Los que dictan las normas, las leyes y los que crean las estrategias no viven en esos barrios y te dicen a través de la televisión constantemente que todo va bien. Pero en tu calle no va bien nada ya prácticamente, y el miedo por tus hijos crece y crece y crece, así que es una trampa, es cada vez más difícil salirse del barrio. ¿Qué ha pasado para que hayamos dejado de ser un país seguro? ¿Qué ha pasado? Pues hay varias razones. Hay una que es compartida con todos los países que han sufrido esto anteriormente, que es la inmigración, los procesos de inmigración ilegal desbordada, ¿vale? No la inmigración ilegal siquiera, podríamos aceptar ciertas tasas de inmigración porque somos un país de 44 millones de habitantes, sino los procesos de inmigración ilegal desbordada. Cualquier proceso de recepción de inmigrantes cuantitativamente relevante cambia dinámicas sociales. La comida, los restaurantes, la música que escuchan nuestros hijos. El reggaetón, por ejemplo, cambia dinámicas sociales. Cuando ese proceso viene de un continente, nosotros tuvimos la suerte de que la primera oleada era de nuestros hermanos hispanoamericanos, por eso no estamos como Francia o Suecia. Cuando ese proceso cuantitativamente relevante viene de un continente con el que no compartimos nada, ni idioma, ni religión, ni costumbres, ni el uso diario de la violencia, nada, ya no hay cambios en las dinámicas sociales, hay conflictos en las dinámicas sociales, se crean conflictos, hay un choque en las dinámicas sociales. Cuando ese proceso ya no es cuantitativamente relevante, sino que es un proceso desbordado, que es lo que está sucediendo ahora en España, ya no solo hay choques, se anulan dinámicas sociales del país de origen, se anulan para imponer dinámicas sociales del país del que llegan esta gente, que encima son estados todos fallidos, pero son los estados que ellos conocen y donde ellos saben medrar. En esos estados la violencia es un elemento básico para medrar en la escala social. Saben utilizarla. Esto es la definición de una zona no-go. Es una zona donde los agentes habituales de autoridad occidentales, policía y jueces, han sido eliminados. Y hay una nueva autoridad en forma de banda criminal que anula dinámicas sociales de origen e impone las dinámicas sociales de sus países. ¿Estamos importando, por tanto, tipos de violencia de los que no somos capaces de imaginar? Sí, efectivamente, la violencia ha escalado a un nivel que un europeo medio hace 30, 40 años jamás imaginaría. Que un habitante del París de Aznavour, de la Bohemia de Aznavour, jamás imaginaría. Porque vienen de zonas donde la violencia tiene un uso diario, donde la violencia dirime casi todos los conflictos. Nuestra civilización, la civilización occidental, que tiene 3 pilares, Grecia, Roma y el cristianismo. Roma es básica, porque el derecho romano, que es la primera asignatura que se estudia en la Facultad de Derecho, hace que dirimamos los conflictos de manera diferente. Somos la civilización más avanzada que ha conocido la humanidad, de eso yo creo que hay poca duda. Entonces,
Cuando te viene gente de sitios que no comparte eso con nosotros, tienes un problema. Cuando te viene mucha gente, porque un inmigrante ilegal no es un delincuente per se, ¿por qué va a ser un delincuente? Pero si de repente empiezan a llegar miles y miles y miles, hay muchas más posibilidades de que las tornas cambien. Hay muchas más posibilidades de que el terrorismo yihadista penetre de una manera mucho más fácil, muchas más posibilidades de que se creen bandas criminales con métodos a las que no estamos acostumbrados, no eran propios de nuestra cultura, y eso ya está en las calles de París, en las calles de Estocolmo, en las calles de Barcelona y dentro de nada en las calles de Madrid. No es una cuestión de raza, no es una cuestión de nacionalidad, la discusión de la nacionalidad se pierde en apenas 2 décadas, dentro de nada serán todos de segunda o tercera generación, por lo tanto españoles, o serán nacionalizados, es una cuestión de origen y cultura. El chico que nos elimina del Mundial nació en Getafe, pero juega con Marruecos porque se ha cansado de decir que es su origen, que él se siente marroquí. Es una cuestión de origen y cultura. Él se siente marroquí y prefiere jugar con Marruecos. El Morat, este rapero que detenemos cada 2 por 3 en Barcelona, nació en Barcelona pero se siente marroquí, lo ha repetido miles de veces. De la misma manera que los Latin Kings se llaman Latin King, pero yo no puedo decir que el origen y la cultura son 2 ítems fundamentales en criminología. A pesar de que ellos mismos lo reconocen, yo no puedo decirlo, porque entonces soy un racista y un xenófobo. ¿Se veía venir todo esto? ¿Pierre lo vio venir, aquel viejo policía francés? Pierre, mi amigo Pierre, lo vio claramente venir. Cualquier policía operativo hoy en España que trabaje en la calle es Pierre. Cualquiera. Cualquier policía que traigas a este sillón, cualquiera, operativo, no te hablo de un mando de los que escogen los diferentes gobiernos. Cualquier policía operativo que trabaje en la calle y traigas a este sillón te va a contar lo mismo que yo, porque es lo que hay, no te puede contar otra cosa. Desde hace años que se veía venir. Pero el asumirlo tiene un coste político. Y los políticos nunca quieren asumir coste, porque el coste supone votos, pérdida de sillones, pérdida de escaños, pérdida de agencia de colocación, que es lo que se ha convertido hoy la política. Entonces, van a hacer lo mismo que hicieron en Francia y lo mismo que hicieron en Suecia. Negarlo hasta el final, decirte que todo va bien, decirte que está todo en tu imaginación, darte números para que creas que somos el país más seguro del mundo, como hemos empezado esa entrevista, hasta el final, porque no quieren asumir ningún coste. Solo cuando todo estalle, solo cuando la gente ya casi no pueda salir ni a la calle en ciertos barrios, como pasa en París, habrá una reacción. Y es triste, porque para entonces ya habrá muchos asesinados de bandas, de no bandas, muchas violaciones. Francia tiene hoy 64 violaciones diarias. No deberíamos tener que llegar ahí para reaccionar. ¿Vamos a llegar a un momento en el que la seguridad va a ser un lujo al alcance de muy pocos? Sí, sí. Y además que estamos ya muy cerquita de ese momento. Parecía muy alejado en la década de los 90, pero estamos ya muy cerquita de ese momento. Al final, sí que es verdad que va a afectar a prácticamente todo el mundo, excepto a la clase dirigente que tenga escoltas, seguridad privada en su casa y demás. Pero incluso en los barrios que hoy consideraríamos de más alto nivel económico o donde hay menos delincuencia en la actualidad, París se transformó así. Empezó con un barrio periférico, siguió uno detrás de otro, acordonaron París como en un sitio militar. Y una vez acordonado, ¿dónde fueron a robar? Al centro. A lo que hoy sería en Madrid la Milla de Oro, pues allí fueron a robar. Al final acabará sintiéndolo todo el mundo, excepto los dirigentes porque tienen escolta, pero el resto acabaremos sintiéndolo todos. Los procesos de tecnificación, que es otra de los grandes retos de la nueva delincuencia, ya no derivado de la inmigración ilegal desbordada, sino de delincuencia autóctona tecnificada, tampoco lo sabemos contrarrestar. Es decir, el kinky de los 80, que salía del barrio, el vaquilla, era un tío que robaba con un cuchillo una farmacia y que era detenido a las 48 horas porque todo el mundo sabía quién era. Ese kinky de barrio hoy es un alunicero. Roba Porsches Cayenne. Tiene métodos tecnificados. Si es butronero, utiliza lanzas térmicas. No tiene nada que ver con el vaquilla y con el torete. Absolutamente nada que ver. Nosotros seguimos teniendo un modelo para detener al vaquilla y al torete, pero el vaquilla y el torete ya están muertos, ya no existen. Tenéis, y cuando digo tenéis me refiero al Cuerpo Nacional de Policía, una cuenta de Twitter con muchos seguidores. ¿Sirve de algo? Sí, sirve para empeorar las cosas. No sirve para absolutamente nada porque es una cuenta que está bajo absoluto control político, la perspectiva profesional está anulada y por lo tanto está para reforzar el mensaje gubernativo del gobierno de turno. Y desde esa cuenta siempre te mandarán mensajes positivos
siempre irán más al circo que a la realidad, siempre proporcionarán algunas macrooperaciones, que eso está muy bien, vende mucho, ¿verdad? Pero lo que impacta en el día a día de un carnicero de Getafe o de una peluquera de Móstoles no son las macrooperaciones. El modelo tiene que cambiar entero, desde la comisaría de Móstoles, desde la comisaría de Getafe, porque es el barrio de esos hombres y de esas mujeres lo que se está deteriorando. Nada de eso te va a contar la cuenta oficial de la Policía Nacional. Podríamos aprovecharla porque la comunicación hoy es una estrategia básica para implementar medidas de seguridad, pero está absolutamente desaprovechada para dar cobertura al político de turno, al ministro de turno. ¿Se sabe qué día de la semana se cometen más delitos y qué hora del día? Existe un horario de impacto delincuencial en todos los países de Occidente, que viene siendo entre las 8 y las 4 y las 5 de la mañana, sobre todo los fines de semana. Que supongo que es el momento en el que más efectivos hay en las comisarías. Es el momento en el que menos efectivos hay en las comisarías. Un sábado de noche en una comisaría media de Madrid, coge Fuenlabrada, Móstoles, la que sea, 200.000 habitantes más o menos, con 400 funcionarios de catálogo, de plantilla, un sábado de noche podrás encontrar a 10, 15 policías protegiendo a tus hijos, a tus hijas, a la ciudadanía y al vecindario. 4 o 5 zetas, radiopatrullas, alguien en la sala operativa y 2 o 3 en seguridad y en la oficina de denuncias. Eso es lo que te encontrarás en el horario de mayor impacto delincuencial, un sábado de noche. ¿Y los mandos? No existe cadena de mando los sábados de noche, no hay comisarios los sábados de noche, ni siquiera hay inspectores jefe, y te las tienes que ver y desear en algunos sitios para encontrar algún inspector. Te las tienes que ver y desear. Te pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Yo, que soy policía de escala básica, de escala básica segunda categoría, por debajo de mí solo está Povedilla, el de los hombres de Paco, el de prácticas. Yo he sido el jefe, el mando, en un sábado de noche en una ciudad de 200.000 habitantes como es la mía. Yo, porque no había nadie, ni siquiera un oficial. No, ya te digo, un comisario, un inspector jefe, un inspector, un subinspector, ni siquiera un oficial. Los 15 o 20 policías que estábamos en comisaría estaban bajo mi responsabilidad. Esto pasa en España, a pesar de que en todas las comisarías hay comisarios, jefes de brigada, 5 inspectores jefe, 15, 20 inspectores. No es un modelo que esté diseñado para proteger ciudadanos, es un modelo que está diseñado para proteger discursos políticos, y los discursos políticos se protegen los lunes por la mañana. ¿Es un problema de falta de medios o es un problema de estrategia? No, es un problema de estrategia. Siempre se pueden ampliar los medios. No es una cuestión de recursos humanos, que es a lo que apela casi todo el mundo. Somos uno de los países de Europa con más policía por habitante. En algunas zonas como el País Vasco, Cataluña, Madrid, duplicamos las tasas medias. Es un problema de estrategia. Es un problema de que hay que revertir el modelo de arriba a abajo. Y que cada día que pasa es un día perdido. Y vamos directos hacia el abismo. Vamos hacia Marsella, vamos hacia Malmo, porque nadie hace absolutamente nada. No es un problema de recursos humanos. No es tanto un problema de materiales, que también, que se puede mejorar. Es un problema de diseño del modelo policial y la política criminal. Y eso hay que revertirlo entero, de arriba abajo. Hubo un tiempo en que ningún turista, y no solo ningún turista, sino casi ningún habitante de la ciudad de Nueva York se atrevía a bajar al metro a ciertas horas. Sí. Y con el tiempo, ese mismo metro se convirtió en uno de los lugares o de los metros más seguros del mundo. ¿Qué pasó? Que un político valiente decidió fichar a un policía operativo con conocimientos de verdad, no a un mando tradicional de la escala de mando de la policía de Nueva York, y se implementó un cambio en el modelo policial, se revirtió el modelo policial de arriba abajo, un cambio en el modelo policial de verdad, como se debería cometer ahora aquí. Y cuando tú llevas a gente que sabe de esto, que le debe todo, esto que voy a decir es importante, que le debe todo a su carrera profesional, no debe nada a nadie. Los mandos en los puestos directivos actuales deben todo al político que los nombra. Giuliani se saltó eso y dijo, vamos a tener un policía de Boston. La cadena de mando dijo, ¿por qué? Si aquí hay muchos mayors, muchos comisarios. Ya, pero aquí lleváis fallando año tras año. Y este hombre viene del metro de Nueva York y en 3 años ha transformado el metro de Nueva York. Con un tío, Jack Mappel, que era un sargento del metro de Nueva York. Lo ha transformado. Esto está lleno de comisarios, de directores generales, de no sé qué, y un tío y un sargento han transformado el metro de Nueva York. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo transformaron? Eliminando la perspectiva política y asumiendo el coste de liderar la perspectiva profesional. El coste es alto porque enfrentarse a la violencia, para enfrentarte a la violencia tienes que
generar más violencia. Algunos se cree que a la violencia uno se enfrenta con políticas sociales o con palabrería, pero no. Cuando tienes bandas criminales, tienes que ser duro con las bandas criminales. Tienes que asumir que va a haber tiroteos con las bandas criminales. Tienes que asumir que probablemente muera gente. Ojalá sean siempre los criminales. Y que después de un criminal muerto, en París, en donde sea, vas a tener disturbios en las calles. Tienes que asumir eso. Tienes que ser valiente. Priorizar la perspectiva profesional. Poner a los policías a resolver problemas y no hacer números. Bratton lo explicaba de una manera. Con el mosquito Anófeles y la malaria en África, en las lagunas bueno, había un problema muy grande, moría mucha gente con el mosquito, con la picadura del mosquito, y lo único que hacían era lo que hacemos aquí en nuestro modelo policial, que era matar mosquitos de muchas maneras, inventarse métodos para matar muchos mosquitos, hasta que alguien llegó y dijo, esto no para nunca, esto no frena nunca, ¿qué hacemos? ¿De dónde vienen los mosquitos? Los mosquitos vienen de los lagos, de las lagunas, ¿por qué no drenamos? Y así evitamos que sigan naciendo más mosquitos. Pues en el modelo policial es exactamente igual. Tienes que resolver problemas y no hacer números. Nosotros hoy hacemos números, pero no resolvemos problemas. Esto es muy largo de explicar, pero se puede implementar aquí con una política nueva de recursos humanos, incorporando procesos de liderazgo, cambiando el modelo operativo y creando una red de información o de comunicación distribuida que no existe y que él creó con el CompStat, que es un elemento básico para afrontar la delincuencia. Él decía aquello de que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes tenían 500, 700, no me acuerdo, bombarderos para llegar a Londres, pero los ingleses no tenían esos bombarderos. Pero lo que sí tenían los ingleses eran radares. Entonces, al tener radares, ubicaban en cada momento a los bombarderos. Y con pocos aviones de reacción podías aniquilar a todos los bombarderos, porque tenías inteligencia. Tenías inteligencia para resolver problemas, no para matar mosquitos. Es un plan ambicioso. Cambiar la Policía Nacional, por ejemplo, se tardaría 6 años más o menos, pero a partir del segundo o tercer año todos los ciudadanos de España verían ya el cambio. ¿Y sería necesario educar a los policías en sostenibilidad medioambiental o perspectiva de género? Absolutamente no. ¿Se hace hoy? Se hace hoy, por supuesto que se hace hoy. Tenemos una nueva realidad criminal muy violenta, una nueva realidad criminal de bandas, con nuevos usos delincuenciales nunca antes visto, y nos obligan a enfrentarnos a esto. Las estrategias que plantean para enfrentarnos a esto son efectivamente los coches ecosostenibles, la perspectiva de género y los mandos resilientes. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La política de comunicación de la que hablábamos antes va encaminada y orientada hacia eso. Los barrios se están perdiendo. La gente verá cuando quiere reaccionar. Los barrios se están perdiendo y con coches ecosostenibles y perspectiva de género no vamos a revertir esta situación, lo siento. Pero se puede revertir. Se puede revertir, absolutamente se puede revertir. Solo hace falta un político valiente y que llame a policías. Por esto me van a criticar. Prácticamente el 80 al 90% de la cadena de mando actual no sirve para revertir el modelo, porque son parte del problema, no de la solución. Bratton, cuando llega a Nueva York, implementa un plan por el que la cadena de mando pasa de una media de 62 años, creo que era, en apenas 3 años a una media de 48 o 50. Crea una serie de políticas que no entienden los mandos antiguos, crea una serie de presiones que hace que la inmensa mayoría se acaben jubilando antes de tiempo, que allí es mucho más fácil porque sabes que no son funcionarios, firman contratos, y crea todo un nuevo talante, toda una nueva estrategia que tiene que ser implementada con nuevos líderes. Esto es así. ¿Se puede revertir? Se puede revertir. Saint-Denis se puede revertir en 6 meses. Solo necesitas un político valiente dispuesto a asumir el coste de que un policía de verdad, un mando operativo de verdad, te diga, no, mire, lo siento mucho, jefe. Yo sé que para usted sería bueno que dijéramos que con coches ecosostenibles y perspectiva de género vamos a revertir lo de Saint-Denis. Para su discurso es bueno, pero es mentira. Para revertir Saint-Denis tengo que entrar con equipos operativos, con muchos equipos operativos, armados, porque nos van a recibir a balazos. Y después de entrar hay que permanecer allí, armados, para evitar que se vuelvan a conformar las bandas. Cuando nos reciban a balazos va a morir gente. Espero que sean todos criminales. Cuando muera uno de esos criminales, va a haber disturbios en París. ¿Está usted dispuesto a asumir esos disturbios políticamente? Si lo está, en 6 meses recuperamos Saint-Denis. Claro que se puede. Un cuerpo como la Policía Nacional o la Guardia Civil se cambian, como te digo, en 6 años. Y a partir del segundo o tercero ya sería tan evidente para la ciudadanía que lo notaría en la calle. Los vecinos de Móstoles, de Getafe, de Fuenlabrada notarían que ha habido un cambio. El cambio de Bratton tardó hablamos de un Nueva York
que él recibe con 2.700, 2.800 homicidios al año. En 2-3 años los ciudadanos de Nueva York ya habían notado el cambio. En 6 años ya estábamos en 400, 500 homicidios. Al final de la década, 280, 290, 300 homicidios. Desde 2.500, en menos de una década. Una reducción de las agresiones sexuales de un 80%. Un político valiente, Giuliani, dispuesto a asumir el coste de que le llamaran racista, redadas racistas, etc., etc., etc. Dispuesto a asumir el coste de la cantidad de denuncias que hubo por maltrato policial, porque cuando se incrementan los detenidos, se incrementan las denuncias por maltrato policial. Es una evidencia, no es malo. No tiene por qué esconderse el político de eso. Es como si en España durante los 80, en lugar de llegar un nuevo jefe policial, que en lugar de detener a 100 etarras al año, detuviera a 1000. Los etarras, por órdenes de la dirección, tenían que denunciar torturas nada más ser detenidos. Luego ya sabes que en vez de 100 denuncias por torturas vas a tener 1000. Como político, ¿estás dispuesto a tener 1000 denuncias por torturas? Si lo estás, vamos a vencer antes a ETA. Para enfrentarse a esta nueva realidad delincuencial, ¿la policía se va a bastar a sí misma o va a necesitar de la ayuda del ejército? En algunos países. Si empezáramos hoy el plan, si hoy saliéramos tú y yo de aquí y nos estuviera esperando ahí un ministro y nos dijera ¿qué hacemos para revertir esto? Y yo le dijera a partir de hoy empieza un nuevo plan, no necesitaríamos el ejército. Si lo dejamos pasar 6, 7, 8 años, ya estaríamos en la situación de París y ya sí, como sabes, París tiene al ejército desplegado de manera permanente en las calles de París, sobre todo en los sitios turísticos. Si vas hoy a la Torre Eiffel es casi imposible no ver un militar. Así que en el momento, si empezamos hoy, no tiene vista esto de que vaya a ser así. Si empezamos hoy, no haría falta el ejército. Si lo dejamos pasar unos años, es casi muy probable que sí. ¿Podemos dividir la sociedad en lobos, perros, pastores y ovejas? Es una división mítica del mundo policial y sí, la podemos dividir. Es una división para contar algo de una perspectiva un poco absurda o puede sonar absurda, pero en realidad sí, en realidad tiene mucho pozo de fondo. En la sociedad la inmensa mayoría de las personas no tienen capacidad para la violencia, no tienen experiencia de combate, no tienen herramientas de combate. Esos son las ovejas, esos son lo que se denominan las ovejas, porque son presas fáciles. Y eso es normal, un carnicero, un peluquero, una profesora de universidad no tiene por qué tener esas herramientas. Luego hay otro tipo de personas que sí tiene capacidad para el combate y herramientas para la violencia, y además decide utilizarlas. Esos son los lobos. Para evitar que los lobos triunfen, se necesitan otras personas que también tengan capacidad para la violencia, herramientas para el combate, y estén dispuestos a enfrentarse al lobo. Y esos son los perros pastores, esos son los policías, esa es la delgada línea azul. Y la delgada línea azul, con la delgada línea azul nos enfrentamos a un problema. No existen escenarios intermedios entre el orden y el caos. Una vez superada la barrera de orden, una vez superada la delgada línea azul, solo hay caos. Antes de superar esa barrera, siempre ha habido criminales, siempre ha habido personas malvadas, por lo tanto el crimen existe, pero la posibilidad de victimización de un ciudadano es muy baja. Una vez superada esa barrera, una vez que la policía pierde la autoridad en el barrio, ya las posibilidades de victimización son exponencialmente mayores, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pueden atracarte, pueden violar a tu hija, ya se acabó el orden y ya impera el caos. Los perros pastores son los únicos capaces de hacer que no lleguemos a esa situación o de revertir una vez llegada a esa situación. Si no nos dotan de autoridad, si no nos permiten ejercer la autoridad, tenemos un problema. Y la gente debe saber que para ejercer esa autoridad tenemos que utilizar la violencia, porque la autoridad no se negocia. El que la negocia va a perder la ciudad. La autoridad es autoridad porque se impone. Si no se impone, no es autoridad.